Laboratorio de circuitos eléctricos. Hoy te mostraremos cómo utilizar correctamente el multímetro. Las formas para hacer mediciones con el multímetro en un circuito son: cuando se va a realizar una medición de corriente en un circuito, siempre se debe hacer en serie, porque la resistencia del amperímetro tiende a ser muy baja y así garantiza que el flujo de corriente pase por medio de él y así poder mostrar el valor de medición. Cuando se va a realizar una medición de voltaje en un circuito, siempre se debe hacer en paralelo, porque la resistencia del voltímetro tiende a ser infinito y de ese modo garantiza que la corriente no fluya por medio de él y así poder hacer la medición del voltaje en los terminales de una resistencia o fuente. Observación. El multímetro que tenemos en el laboratorio no posee autorrango, es decir, se debe seleccionar correctamente los rangos que necesitamos medir para no ocasionar problemas en el equipo. Es recomendable siempre utilizar un rango mayor al valor que necesitamos medir. Este es el botón de encendido y apagado del equipo. Este es el selector del multímetro. Con él seleccionamos la variable que necesitamos medir. Se puede medir voltaje alterno y continuo, corriente alterna y continua y resistencia. En esta parte del selector, se encuentran los rangos de voltaje alterno, los cuales son de 2, 20, 200, 750 voltios alternos. Estos son los dos terminales que tenemos que utilizar para medir el voltaje tanto alterno como voltaje continuo. Esta es la parte del selector, para medir los rangos de voltaje continuo, los cuales son de 2, 20, 200, 1000 voltios continuos. Este lado del selector se encuentran los rangos de corriente continua, los cuales son de 20 microamperios continuo hasta un máximo de 10 amperios continuo. Y esta otra parte del selector se encuentra los rangos de corriente alterna, la cual posee un rango de 200 microamperios alternos hasta un máximo de 10 amperios alternos. Precaución. Para medir de 0 amperios hasta 200 miliamperios tanto alterno como continuo, se utilizan estos dos terminales. Si medimos un valor superior a 200 miliamperios por medio de estos dos terminales, dañamos el fusible de protección. Y estos dos terminales son los utilizados para medir corrientes entre 0 a 10 amperios. Esta parte del selector es para medir resistencia, la cual tiene un rango de 200 ohmios hasta un máximo de 200 megaohmios. Estos terminales son los que utilizamos para medir resistencia. Esta opción es para medir continuidad de un punto hasta otro punto. Estos terminales son los que utilizamos para medir la continuidad. Observación. Por precaución, si necesita cambiar de variable de medición, voltios, amperios, ohmios, o rango de una variable, es necesario apagar el multímetro para realizar dicho cambio. Para cambiar el selector, hágalo paso por paso y pausado, ya que, si cambia el selector rápido y brusco, puede dañar los contactos internos del selector. Si sigues los procedimientos explicados en este video, usted sabrá utilizar adecuadamente el multímetro, garantizando un buen cuidado a este gran equipo. Sin más nada que decir, feliz día.